Y hoy es martes, martes de los diputados en fórmula. Arturo Ávila, diputado por Morena, bienvenido, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, con el gusto de saludarte y con el gusto de saludar a mis compañeros esta noche. Héctor Saúl Telles, diputado por Acción Nacional, bienvenido. Juan Pablo, muy buenas noches, un saludo a todo el auditorio y a mis compañeros presentes. Gildardo Pérez, diputado por Movimiento Ciudadano, bienvenido. Gracias, con el gusto de saludarles. Gracias, diputado. Gracias, Juan Pablo. Samuel Palma, diputado por el PRI, Muchas bienvenido. gracias, muy honrado de estar con ustedes. Muy buenas noches. Presentó el día de ayer la presidenta Claudia Sheinbaum el Plan México, un ambicioso Plan México que ayer desglosamos. Un primer comentario, diputado Telles. Pues mira, me parece una carta de intenciones, de promesas nuevamente, parece que siguen en campaña en el gobierno y en Morena. Nos parece que más que una carta de navegación, como dijo el secretario de Economía, me parece que es una carta únicamente de promesas nuevamente. Creo que el monto de 277,000 millones de pesos de inversión en este portafolio que anuncian en 6 años acumulados es muy ambicioso, pero de cierta manera es irreal. Y el dato es contundente. Durante el mandato de López Obrador se lograron captar datos del Banco de México, 168,000 millones de dólares acumulados en los 6 años. Fueron casi 10,000 millones de pesos menos que el sexenio de Enrique Peña Nieto. Entonces los datos son duros. Me suena muy ambicioso poder acumular más de 100,000 millones de dólares en inversiones cuando no ha sucedido así en el sexenio de López Obrador. Diputado Ávila. Una oposición pesimista. Ya los conocemos, son muy pesimistas. Pero vamos a refrescarle hoy la memoria al diputado de Acción Nacional. Reservas internacionales, un 31.6% mayores. Estamos hablando de una reducción de la pobreza, y no lo digo yo, lo dice el Banco Mundial. 9.5 millones de mexicanas y mexicanos. El menor índice de desempleo, tan solo un 2.7%, y me parece muy relevante. Como nunca incrementamos el salario mínimo, ese que ellos decían que no se podía incrementar por encima de la inflación, les dimos una lección de cómo se puede recuperar el poder adquisitivo de las personas, 127% en términos acumulados. Y no solamente eso, logramos que hubiera un incremento del salario promedio hasta 17,000 pesos aproximadamente. Estamos hablando de una cifra histórica de empleo en nuestro país, estamos hablando de una recaudación histórica y sin precedente, porque a diferencia de ellos, nosotros no damos condonaciones fiscales. Estamos hablando de una inversión extranjera también histórica y sin precedente. Pero también estamos hablando de que las y los empresarios mexicanos están volteando a ver en un plan que verdaderamente puede darle una dinámica distinta a nuestro país. Lo que vemos es la posibilidad de la relocalización, de fortalecer una zona, de generar polos de desarrollo industrial, de fomentar incentivos importantes de carácter fiscal que otorguen deducibilidad fiscal sobre ciertas actividades muy importantes para el desarrollo. Estamos hablando de invertir en desarrollo de drones, de tecnologías nuevas, de biotecnología, de temas que tienen que ver con la realidad. ¿Y qué crees? Fíjate, el mismo pesimismo, su líder político Claudio X González, el Junior, claro, el que es bueno para nada, en un tuit puso: esas inversiones no van a ser posibles, no se van a lograr. Bien. A los 10 minutos en la mañanera, Amazon estaba anunciando 5,000 millones de inversión para Querétaro, con una generación de empleo de 7,000 empleos anuales. Les callamos la boca. El 0.5%. Diputado Gildardo. Mira, es un plan importante, es una buena intención, sin embargo hay retos por resolver. Por ejemplo, te voy a decir, uno de ellos que es contrario al crecimiento económico, pues es la extorsión, ¿no? El país, un tercio del país está en manos de la delincuencia organizada. El cobro de piso, por ejemplo, hace que el aguacate llegue más caro, que el limón llegue más caro, y a veces hace falta incluso en la mesa. Mientras no se resuelva el tema de la inseguridad, el tema de la extorsión, el tema del cobro de piso, eso demerita la inversión económica
Eso desestima la inversión económica y obviamente lastima mucho el crecimiento económico. Otro tema que están perdiendo de vista, además de la inseguridad, el cobro de piso, la extorsión, estamos hablando la deuda pública del país, es casi el 47% del Producto Interno Bruto. Eso también no hace posible que este plan pueda alcanzarse. El tema, Arturo, pierde de vista la realidad que vive el país. No todo el mundo cuenta con un empleo. Gran parte de la población vive en la informalidad. Gran parte de la población no va a aparecer en las estadísticas del Instituto Mexicano del Seguro Social, no va a aparecer en las estadísticas del INEGI, y es un porcentaje muy amplio de la población. Son retos por delante el tema Sí. de la salud, el tema del medio ambiente. No hace posible alcanzar este plan. Para que se lograra, México requiere de un crecimiento económico del 14% del Producto Interno Bruto. No perdamos de vista que la economía este último sexenio no creció siquiera el 2%. Bien. Diputado Palma. Muchas gracias. Bueno, pues hablamos de un plan. Y cuando hablamos de un plan, pues tenemos que ver cuáles son las columnas de ese plan. Y una de las columnas, necesariamente, pues tiene que ser el Tratado de Libre Comercio, el TEC-MEX, porque pues se trata precisamente de atraer inversiones, el nearshoring, en ese contexto de un tratado verdaderamente firmado. Pero si por otro lado se está hablando de que a lo mejor nos ponen impuestos del 25% y de que los términos mismos del tratado están en discusión como lo están, bueno, pues el plan parece no tener un asidero claro, independientemente de los propósitos. De propósitos, pues todos queremos efectivamente que México deje de ser un país de que ocupe el 12 lugar en la economía mundial y alcance el 10º lugar o el 9º lugar, ¿por qué no? Pero ¿cuáles son los instrumentos que se están llevando a cabo para que esto sea posible? El fundamental es precisamente que se tenga la oportunidad de asistir a ese mercado que hoy está en severa discusión. Por lo tanto, me parece un plan, pues más bien una intención que está más digno de la literatura que de un plan económico. Diputado Telles. Pues mira, yo reitero que más que una carta de navegación como se quiso dar a conocer, es una brújula rota. Y mira, yo creo que hay que dar datos concisos para desmentir muchas de las mentiras que dicen los voceros del régimen. El promedio de captación de inversión extranjera en nuestro país con el sexenio de López Obrador fue de 27,000 millones de dólares. Incluso abajo del promedio de captación de inversión extranjera de Enrique Peña Nieto, que estuvo en 28,000 millones de dólares. Ese es el primer dato contundente en donde no podemos creer que este gobierno ahora aspire a tener una inversión de 277,000 millones de dólares, algo que no lo ha realizado ningún otro gobierno y mucho menos el de López Obrador, que quedó por abajo de Peña Nieto y por abajo incluso de Felipe Calderón. Ahora bien, vamos a hablar de la fuga de capitales, porque la fuga de capitales en nuestro país se da por la falta de certidumbre en las inversiones de los inversionistas extranjeros y nacionales. Este gobierno se ha dedicado a destruir el andamiaje jurídico y normativo que brinde certeza y estabilidad a la inversión extranjera y nacional. Tan es así que de 2020 a la fecha se han acumulado 946,000 millones de pesos en los 6 años de gobierno de López Obrador que se fugaron de nuestro país. Esto es el equivalente a 47,300 millones de dólares. Es decir, que ya arrancamos con un déficit de por lo menos 47,000 millones. Yo no sé cómo pueden alcanzar o aspirar a alcanzar 277,000 millones de dólares en 6 años. Por cierto, para que podamos alcanzar esa inversión, estaríamos hablando de 2 dígitos de crecimiento del Producto Interno Bruto. Eso no ha sucedido en más de 30 años. Y con López Obrador es el crecimiento menor, el más pobre
de los últimos 32 años, con 0.9% de crecimiento. Abajo de Enrique Peña Nieto con 2.5 promedio de crecimiento económico y abajo incluso de Felipe Calderón con 2.1. No podemos creer en este gobierno cuando nos ha dado el crecimiento más pobre en nuestro país. ¿Qué hay de cierto, diputado Ávila? Pues el MACPRIAN, como yo le digo a MC y al PRI y al PAN cuando se unen, como en esta mesa, me queda claro que tiene una actitud muy pesimista. Porque cuando les tocó gobernar a ellos, nunca dieron resultados. El pueblo de México sabe lo que hicieron y saben a dónde nos llevaron. Hoy llegan como grandes expertos en la materia a tratar de decirnos qué es lo que tenemos que hacer. Yo creo que los resultados que ha dado el gobierno de la transformación son muy importantes, sobre todo contemplando que el mundo tuvo una pandemia, sobre todo contemplando que hubo una guerra entre Rusia y Ucrania. Me parece también muy relevante dejar muy claro que la finalidad de un gobierno que busque el estado de bienestar no necesariamente es el crecimiento económico, es también quitar las enormes desigualdades y brechas de desigualdad que los gobiernos neoliberales nos dejaron. Por eso hoy hay indicadores, por ejemplo, muy importantes que rigen a los países más novedosos del mundo, que tienen que ver con indicadores de felicidad, que toman en cuenta salud, educación, el derecho a la no corrupción, entre otras variables importantes que son mucho más importantes que un dígito de crecimiento. Sin embargo, en esta mesa los representantes del MACPRIAN lo que nos están diciendo es que los empresarios y las empresarias de México están equivocadas y están equivocados. Nos están diciendo que apoyar con un 30% de respaldo a las garantías a las pymes no va a funcionar. Nos están diciendo que mover una estructura de cadenas productivas para que los empresarios mexicanos se integren a las cadenas productivas hasta en un 50% no va a funcionar. Nos están diciendo que los esquemas de deducibilidad acelerada para actividades científicas y tecnológicas específicas no van a funcionar. Nos están diciendo también que los polos de desarrollo regionales que vamos a construir con grandes centros logísticos y de desarrollo no van a funcionar. La oposición verdaderamente le apuesta a que le vaya mal a México. ¿Y sabes qué? No me extraña. Ese ha sido el resultado de sus gobiernos. Nosotros tenemos mucha confianza en que seguiremos generando riqueza para los que menos tienen y también tenemos mucha confianza junto con los empresarios que nos han dado también su confianza, mexicanas, mexicanos y extranjeros, en que México y a México le va a ir muy bien. ¿Quiere que le vaya mal a México, diputado? Quiero aclararle a los hijos del PRIAN, a su papá Manuel Espino, ahí lo tienen, a su abuelito Bartlett, le aclaro a los hijos del PRIAN que Movimiento Ciudadano no ha gobernado el país. Sin embargo, Movimiento Ciudadano responsablemente hemos puesto una alternativa de seguridad para restablecer la paz en el país y ustedes no han escuchado. También les dijimos que era un error dañar al Poder Judicial, dañar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la han debilitado y no tener un Estado de Derecho en este país, como requiere un país que aspira a ser la 10ª economía del mundo. Sin un Estado de Derecho no lo vamos a lograr. Entiendan, comprendan, dañaron al Poder Judicial, van a entrar a una experimentación, quieren experimentar algo que no se ha puesto en marcha en ningún país del mundo. Por eso les van a salir las cosas mal, porque no escuchan, no entienden, no conocen el Estado de Derecho, no respetan la ley, no respetan las instituciones, vinieron a dañar al Instituto Nacional de Acceso a la Información, que a través de él conocimos de las toallas gay con Vicente Fox, conocimos de la corrupción, de la estafa maestra, conocimos de la corrupción en Segalmex. Por eso las cosas no les van a salir bien y por eso tienen al país hundido en la violencia, en la inseguridad, porque son irresponsables. Por eso las cosas no les van a salir bien. ¿Y tú crees que denostando, llamando a Movimiento Ciudadano, MACPAN, cuando nosotros no tenemos ninguna alianza? Ustedes sí tienen ahí metido al PAN. Ustedes acordaron con el PAN. Ahí tienen a Manuel Espino. Ahí tienen a Bartlett dirigiendo la estrategia energética. Ahora va a dirigir otra área. Casi todos sus gobernadores vienen del PRI y del PAN.
No sé de qué hablas. Ustedes son los hijos del PRI y del PAN. Actúan como el PRI, como el PAN. La misma estrategia de Felipe Calderón en seguridad que metió al país en una cadena de violencia y de asesinatos, seguida por Peña Nieto, ustedes la replicaron y la llevaron a la Constitución. Lo que Felipe Calderón y Peña Nieto no pudieron hacer, ustedes, engañando al pueblo de México, lo hicieron. ¿Quiénes son los hijos del PRI y del PAN? Pues ustedes. Vergüenza debería de darles. Bien. Diputado Palma. Bueno, yo creo que aquí hay que calificar los mecanismos de negociación. Y si algunos mecanismos de negociación ahora han sido vergonzosos, son los de Morena. La forma como en un momento determinado pretendió construir su mayoría en el Senado es verdaderamente, ¿verdad?, de gatilleros. En este asunto que nos ocupa del plan, yo creo que hay una contradicción entre el modelo político y el modelo económico. Un modelo político que concentra, que se vuelve acumulador de funciones, que se vuelve en buena medida despótico y autoritario, frente a un modelo económico que asume visos neoliberales a pesar de su crítica al neoliberalismo. Entonces, conjuntar una apertura al mercado, una invitación a las inversiones en un contexto de concentración del poder y de decisiones arbitrarias, pues yo creo que esto no comulga, no hace vía. Esto genera más que nada un empantamiento en los procesos de gobernanza y de desarrollo del país. Entonces, yo creo que está metido en un verdadero problema el gobierno, porque su plan pretende, por un lado, abrir oportunidades de mercado, pero por otro lado, en un esquema totalmente concentrado, discrecional y abusivo del poder, y con una tremenda mancha, y eso lo dicen todos los que opinan al respecto, muchos inversionistas, pues la reserva que tienen sobre el Estado de Derecho. O sea, México vive verdaderamente en un Estado de Derecho ínfimo, y entonces, ¿cómo pueden en un momento determinado surtirse? ¿Cómo pueden desahogarse las inversiones en un contexto de esa manera y en un proceso de negociación de gatilleros? No se puede. Vamos con una última ronda, diputado Telles, 1 minuto y medio. Pues yo reitero que esta es una carta de navegación bajo una brújula completamente descompuesta. Los datos son lapidarios. Morena no ha podido crear riqueza en nuestro país. Tienen el menor índice de captación de inversión directa, por lo menos de los últimos 3 sexenios. Tienen el mayor número de fuga de capitales, de casi 1 billón de pesos acumulado en 6 años de López Obrador. Tienen el menor crecimiento del Producto Interno Bruto de los últimos 32 años. Tienen también el mayor número de informalidad de cualquier sexenio, con 2.5 millones de personas más trabajando en la informalidad. Y por cierto, en datos de empleo, como dice Arturo, el diputado de Morena, se ufanan de hablar de los datos de empleo, pero apenas generaron 2 millones de empleos formales promedio en el sexenio de López Obrador. Más abajo, 100,000 personas abajo de Felipe Calderón, y 2 millones abajo, es decir, Enrique Peña Nieto tuvo 4 millones de empleos formales, el doble que lo que generó el gobierno de Morena. También tienen inflación más alta, acumulada en los últimos años, 30% de crecimiento de la inflación acumulada en el sexenio de López Obrador, mayor a la de Peña Nieto con 25%. Y remato, a las personas les cuesta más caro ir al supermercado, ir al tianguis. La canasta básica que costaba 1,586 pesos, hoy les cuesta 2,363 pesos. Es decir, 50% más de lo que costaba la canasta básica a la fecha. Diputado Ávila, 1 minuto y medio. La oposición tiene una enfermedad patológica, además sistemática en todos sus voceros, que es la mitomanía política. Mienten y mienten y mienten. Y te voy a decir por qué es importante dejar claro por qué yo pienso que mienten. El principal medidor, el principal evaluador de la función de un gobierno se llama gran elector, la gente que está allá afuera.
Y el gran elector decidió mandarlos al basurero de la historia. En 2024, simple y sencillamente nos otorgó 36 millones de votos de mexicanas y mexicanos. Ellos obtuvieron 9 millones de votos, muy cerca de Movimiento Ciudadano. El PRI ni se diga, bueno, el PRI ya va directo a la extinción absoluta, ¿no? Pero hay que decir algo también muy importante. Cuando vemos todas las encuestas que se acaban de publicar, absolutamente todas, 8 de cada 10 mexicanas y mexicanos aprueban la labor de la presidenta Claudia Sheinbaum. Así que la oposición vive en un mundo alternativo en el que la mayoría de los mexicanas y mexicanos no vivimos, porque nosotros sí sabemos que vamos por el camino correcto, por la ruta correcta, y queremos que le vaya bien a México. No como ellos, que ya tuvieron la oportunidad. Me da mucha risa ver al PRI hablando de autoritarismo, imagínense ustedes, ¿no? O al PAN, que se alió con el PRI justamente para convertirse en el PRIAN. Y bueno, de Movimiento Ciudadano ni hablamos, porque son buenos para los jingles y para los tenis naranjas. ¿A poco sí, diputado? No, mira, los hijos del Minuto y medio. PRIAN y nietos de Bartlett no saben gobernar, mira. Aparte mienten patológicamente y se creen sus mentiras. El pueblo de México no les dio mayoría calificada. Lograron una mayoría calificada torciendo la ley. El pueblo de México no les dio una mayoría calificada. Mienten. Pudieron demoler al Poder Judicial, primero haciéndole fraude a la ley. Fue por eso, pero el pueblo de México jamás les mandató a demoler al Poder Judicial. El pueblo de México nunca les dio mayoría calificada. Ustedes mienten y saben que hicieron fraude a la ley, saben que hicieron trampa, la historia se los va a cobrar. Mira, esta es la encuesta que vale. Las demás, vamos a ver, esta es la encuesta que vale. Solo en diciembre se perdieron casi 500,000 de empleos. Solo en diciembre. Esta es la encuesta que vale. Lo demás ya lo veremos en las urnas en el 2027. El pueblo no les dio mayoría calificada, mienten, y Morena sí miente, sí roba y sí traiciona. Diputado Palma. Bueno, Un minuto y estamos medio. aquí porque indiscutiblemente el pueblo de México votó por la pluralidad. Votó porque hubiera ciertamente un gobierno, que es de Morena, pero también votó porque hubiera un régimen plural de partidos. 54% en la Cámara de Diputados para el partido en el gobierno, pero 44% para los otros partidos. Y esto es pluralidad. Entonces quiere decir que se desea, el pueblo de México desea un debate sobre las decisiones políticas, más allá de reduccionismos absurdos, porque el autoritarismo de Morena es hoy de gatilleros. Y ese autoritarismo de gatilleros nunca en la historia realmente lo habíamos visto, prácticamente amenazando para que poder constituir una mayoría en el Senado. Eso verdaderamente es de gatilleros. Diputado Samuel Palma, como siempre, gracias. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Diputado Pérez, Gildardo Pérez, gracias. Y Gracias a ti, Juan Pablo. Diputado Héctor Saúl Telles, gracias. Muchas Gracias gracias, a un Telefórmula. saludo al auditorio, gracias Juan Pablo, gracias. Compañeros.